Bueno, muy bien, le hicimos esperar a Juan Pablo Labat, les pedimos disculpas, pero aquí estamos con su espacio y dice que podemos renunciar a todo menos a la victoria y nos propone aportes para pensar un nuevo ciclo progresista. Juan Pablo, muy buenos días, gracias por esperarnos. No, por favor, la verdad que fue un placer escucharlos, porque creo que esa postal del ruso tiene mucho que ver con lo que yo quería hablar. Eh, Primero porque se encuadra en el largo plazo, y cuando quiero hablar de progresismo, quiero hablar de un ciclo progresista y quiero hablar de un pacto social contra la exclusión social, ¿no? De un pacto social y político, ¿no? Para la exclusión social. Eh, Porque creo que eso es el objetivo principal, el objetivo más caro de por qué es absolutamente necesario tener otro gobierno con otro perfil distinto, pero que además, cuya tarea principal es lograr establecer un espacio de diálogo y construcción política para tener 15, 20, 30 años más de progresismo. Uh-huh. Eso tiene que ver esencialmente con este relato que hacía el ruso, de lo que es la exclusión social y de en qué ha devenido, ya entrado el siglo XXI, y cómo es la necesidad de poder establecer un pacto por la dignidad humana. El capitalismo del siglo XXI, en algunas cosas, ha ahondado los problemas del siglo XX, y el riesgo de exclusión social que padece la humanidad es muy importante y tiene distintas formas. Algunas tienen que ver con la barbarie de la guerra, y otras tienen que ver con la barbarie del subdesarrollo, aunque muchas también tienen que ver con la barbarie del desarrollo. Nuestro país, como el resto de nuestro continente, ha tenido una trayectoria hacia el desarrollo truncada, con idas y vueltas y con grandes hitos que han hecho ir para atrás, ¿verdad? La integración social y la posibilidad de una sociedad más justa, de una sociedad integrada y de una sociedad cuyo sentido de pertenencia tenga sentido, ¿no? Tenga algo que ver con esto de defender, ser parte de algo. Y por eso el ciclo progresista tiene un reto fundamental. Quizás esta idea de la dignidad humana precise cosas más concretas, y en eso están los programas políticos de los gobiernos, y se materialicen en consignas que apelan directamente a la sensibilidad y que tienen un poco que ver con la jerarquía y con la urgencia de determinadas cosas. Y ahí vamos a ver aparecer siempre de la izquierda algunos asuntos de pobreza, en particular en estos tiempos de pobreza infantil, porque la pobreza infantil ha mostrado ser una vez más la perdedora o la última de la fila, ¿no? A la hora de demostrar el rendimiento político de un modelo liberal. Pero la pobreza infantil es igual a la pobreza, es lo mismo. Pero quisiera hablar de que la pobreza debe ser trascendida como concepto monetario. Y nosotros precisamos ir hacia una visión de la pobreza mucho más amplia. No puede ser un umbral de ingresos, el cual aparte tiene un montón de artilugios técnicos por los cuales una persona puede dejar de ser pobre o pasar a ser pobre en función de acceder a una cosa u otra, que se contabilizan dentro de la línea de pobreza, que son absolutamente oscuras al entender de la gente. Absolutamente técnicas. Absolutamente técnicas, como uno construye la línea de pobreza, está contando la monetización que se hace de la comida que el niño tiene en la escuela, está contando la monetización del sistema de salud, está contando un conjunto de cosas que en realidad a veces hacen al desempeño de los individuos y a veces no. El caso clásico del sistema de salud es muy representativo, porque una persona, por tener una afiliación por FONASA a una mutualista, no necesariamente tiene la capacidad de usarla. Claro.
Sin embargo, está contabilizado dentro de sus ingresos que tiene acceso a la salud en forma monetaria. Y eso como que es muy relativo, ¿verdad? Pero en ese sentido creemos que hay que evolucionar hacia una idea de acceso efectivo a ciertos umbrales de bienestar que deben ser universales y de lo que no nos podemos bajar. Pero eso implica agregar al lado de la dignidad humana un conjunto de elementos que hacen al asunto social y que tienen que ver con ser parte, ¿no? Y no con tener contrapartidas, ¿no? Mucho hemos hablado de esta idea de otorgar algunos elementos de asistencia a la población para que como contrapartida haga o deshaga, ¿no? O se posicione de determinada manera. Y en realidad nosotros tenemos que dar un paso más, porque la pertenencia a un modelo social tiene que ver con eso, con ser parte, con participar de una manera o de otra y con ser capaz de recibir y de dar. Porque si no, no se es parte, si uno no tiene la capacidad de dar nada. Entonces, en este esfuerzo, si bien la asistencia es un asunto necesario, precisamos integrar, precisamos que todos sean parte. Y para eso hay que hacer también un elemento necesario para el desarrollo, que es un aumento general de la productividad, de la capacidad productiva de la población, pero vinculado a un sistema de reparto. Nosotros precisamos productividad, pero precisamos reparto. Precisamos que esa productividad que nos trae el modelo civilizatorio capitalista hoy se pueda distribuir, ¿no? Aunque no sea en forma absolutamente equitativa, pero sí se pueda distribuir y no al revés. Si hoy estamos ante una revolución tecnológica peligrosísima que en corto tiempo puede estar destruyendo la distribución de la productividad que nosotros vemos hoy como tácita en el modelo de producción que tenemos, cuando empezamos a sustituir personas por mecanismos, por formas de consumo o por tecnología directamente, hace que vos te autoatiendas en el supermercado o que empieces a consumir productos que ya no tienen ningún trabajo atrás. Ahí hay productividad que se gana en el sentido de que hay esfuerzo humano menor para lograr determinadas rentas y determinados productos que debe ser problematizado. Y por eso hablo de que es central la necesidad de un pacto que ponga todas estas cosas arriba de la mesa en contraposición con la barbarie que venimos viviendo todos los días. Todos los días tenemos noticias. Ayer la noticia era un niño de 15 años que mató a su padre y a su hermano. No conocemos las causas. Seguramente el ambiente explique alguna de esas cosas, no quiere decir que justifique, pero seguramente lo explique. Pero tenemos noticias de esas todos los días, del doble homicidio de aquí, el triple homicidio de allá, niveles de violencia intolerables para la convivencia, en los cuales además no se puede hacer nada. Porque si nosotros no entendemos que en ese nivel de violencia no se puede hacer trabajo social, estamos fantaseando. Entonces eso tiene que entrar en la idea de un pacto, de un acuerdo social. Pero tiene que ser un acuerdo social estable, y por eso tiene que ser algo que trasciende a lo que es la expresión política de un partido y que tiene que enraizar en la sociedad y quizás en otras colectividades, porque hay que ir a gobiernos con ciertas mayorías, no solamente para hacer viable el proceso, ¿no? Porque cada día nosotros observamos los gobiernos últimos, tanto los progresistas como han sido gobiernos con mayorías parlamentarias, siempre. Y es necesario construir una mayoría social, y en eso hay que hacer un esfuerzo fuerte para poder tener una base, por lo menos de un 60%, que apoye un proyecto progresista a largo plazo. Porque estas cosas que estamos queriendo y que va a querer cambiar el progresismo en los próximos 5 años no se cambian en 5 años. Y ya tenemos la experiencia de 15 años anteriores con una enorme colección de soluciones a un montón enorme de problemas que han hecho realmente mejorar la condición de vida de las personas y mejorar el escenario en el que se dan estos problemas sociales
que no son nuevos, pero sí es nuevo su perfil, es nuevo su tamaño, es nueva su característica. Entonces, uno de la idea de que nosotros tenemos que trabajar, y eso hay que trabajarlo desde ya, es en que precisamos grandes mayorías sociales y políticas para procesos de transformación necesarios para hacer viable la sociedad, para hacer viable la vida en la sociedad. Y por eso precisamos un pacto social, primero que nada, por la dignidad humana y contra la exclusión social. Y en ese pacto intentar encuadrar no solamente la gran mayoría de la población, que sería la beneficiaria, la enorme mayoría de la población, sino también la mayoría de la expresión política. No va a alcanzar un solo partido político para representar a todas las fuerzas que hay que encolumnar atrás de esto, para que el proceso político, además, no sea tan vulnerable a esta estructura del odio que se ha implantado en política y que se pregona todos los días a nivel de los sistemas de comunicación. Entonces, la comunicación política también es un elemento central y en eso hay mucho que hacer, tanto desde el punto de vista de tocar intereses que realmente se tienen que poner al servicio de la sociedad, porque no debemos olvidar que el espectro electromagnético por el que se brinda la mayoría de las comunicaciones que hacen al sentido político es de todos y no de algunos. Ya de una manera u otra privatizado junto con la posibilidad del desarrollo empresarial de ese tipo de cosas, también se ha privatizado el encuadre político en el que se construyen las noticias y en el que se construye la trama que le da sentido a la vida social. Entonces, un pacto por la dignidad, un trabajo muy fuerte en comunicación política y un trabajo muy fuerte en la construcción de una gran coalición progresista que nos permita soñar con que vamos a construir un modelo, un tercer vallismo para este Uruguay que nos coloque un poco más centrado en el siglo XXI en una sociedad viable, en una sociedad donde dé gusto vivir y la gente tenga el derecho a disfrutar de los beneficios de la civilización sin tener que andar mirando todos los días gente descuartizada tirada dentro de los contenedores. Por ahí quería venir este aporte del largo y del muy largo plazo para una campaña política que ya se está alargando, que como vimos en otras columnas va a ser una campaña sucia, va a ser una campaña en contra de esto, en contra del entendimiento, en contra de la construcción de un modelo alternativo a esta barbarie en la que nos conduce este perfil de capitalismo que tenemos hoy. Por ahí venía este aporte, porque vamos a asistir a una discusión sobre instrumentos, sobre programas y sobre propuestas. Creo que está bien y es lo necesario en una campaña, porque se precisan símbolos para poder representar las ideas, pero también hay una discusión que tiene que existir y un escenario que hay que tender que tiene que ver con esto. Juan Pablo, buenísimo, esperanzador el futuro visto de esta manera. Nos reencontramos en 15 días. Muchísimas gracias una vez más. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Nos vemos en 15 días. Chau, chau.